De nuevo, en primer lugar, muy bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en el que es el primer webinar de incentivos fiscales que lanzamos este año 2026. Mi nombre es Alejandro Sánchez, soy responsable de ventas en FI Group, en la vertical de innovación en España, y me acompaña Almudena Losilla, que es la responsable de deducciones de incentivos fiscales que tenemos en FI Group y que, déjame que haga yo la presentación, Almu, atesora más de 15 años de experiencia en la gestión de estos incentivos, no únicamente trabajando con grandes grupos multinacionales, sino trabajando con toda tipología de compañías. Entonces, es un placer que ella pueda profundizar en la parte puramente técnica, así que yo, si os parece, me voy a centrar en primer lugar en explicaros quién somos FI Group, a qué nos dedicamos principalmente, a lo que algunos ya nos conozcáis, y entramos con ella, que realmente es la que tiene la harina del webinar. Adelante, Almu. Venga, buenos días a todos, muchas gracias. Como dice Alex, bueno, pues será el primero de, esperamos que muchos webinars sobre I+D+I, porque es una categoría o es un incentivo que da para hablar largo y tendido y sobre todo, bueno, pues más enfocados técnicamente o concretamente por sectores, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que os sea de vuestro interés, que este webinar sea el pistoletazo de salida y en los siguientes también que podáis uniros. Así que, Alex, te doy paso a la presentación. Vale, genial. Vale, en primer lugar, ¿quién somos FI Group? Nosotros somos una consultora que nació hace más de 25 años y nos dedicamos principalmente a la gestión de financiación por actividades de I+D+I, ¿no? De hecho, tanto Almudena como yo, que llevamos unos 15 años en FI, hemos visto el crecimiento de estos últimos años. Empezó como un proyecto nacional, pero actualmente estamos presentes en más de 12 países con 30 oficinas propias. Somos 1.500 colaboradores y la base principal de estos perfiles son ingenieros superiores, expertos en diferentes disciplinas. Que estamos muy comprometidos principalmente con la seguridad de la información, ¿no? Eso lo indica la diferente tipología de certificaciones que hemos obtenido en los últimos años, y es que a nivel volumen de gestión somos una consultora que nació principalmente con la gestión de las deducciones fiscales por I+D+I. Pensar que estamos revisando más de 6.000 proyectos anualmente con un presupuesto de más de 3.900 millones de euros y obteniendo unos ahorros de más de 500 millones de euros para nuestros clientes. Y los últimos años, os diría a partir del 2004-2005, arrancamos con un área orientada a la captación de fondos públicos a nivel autonómico, nacional, europeo e internacional. Aquí los volúmenes muy parecidos, ¿no? Más de 1.750 proyectos gestionados anualmente. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Bueno, dar un paso en la gestión y especializarnos por verticales, ¿no? Un poco revisando internamente, pues oye, ¿cuáles eran las tipologías de clientes que más pesaban dentro de nuestras carteras? ¿Cuál era la especialización cuál era la especialización técnica de nuestros equipos de consultorías? Y al final, cuando planteamos al cliente que realmente entendemos el lenguaje, ¿no? Entendemos la tipología de proyectos, básicamente es porque hemos hecho un match, ¿no? Entre el expertise de nuestros equipos de consultoría y el expertise técnico que tienen las áreas de I+D de nuestros clientes. Adelante, Almu. ¿Dónde estamos localizados en España? Bueno, si bien nacimos en Barcelona, en Madrid, estos últimos años hemos crecido y tenemos oficinas por toda la península. Estos puntos de representación no únicamente es a nivel comercial, sino a nivel negocio, y pensar que si pensamos en el pulmón de consultoría, somos en torno a los 600 trabajadores a nivel nacional. Adelante, Almu, la siguiente. Adicionalmente, y yo os diría este último año y medio, desde FI Group formamos parte de un gran grupo, EPSA, y este grupo nos ha permitido durante este último año estar mucho más presentes en materia de financiación de la innovación, básicamente porque estamos liderando esta vertical a nivel internacional, por lo tanto pasamos de esos 12 a esos 20 países, reforzamos ese equipo de consultoría técnica superando los 1.800 trabajadores, y ese portfolio de clientes solo orientados a innovación, que estaba en torno a los 14.000, lo incrementamos a los 19.000 a nivel global. Por lo tanto, sí que es cierto que dentro de esta integración
en el mundo de EPSA nos ha permitido no únicamente crecer a nivel internacional, sino incrementar también el portfolio con otra tipología de servicios que hemos visto que estos últimos años, durante la gestión de proyectos con nuestros clientes, tenía todo el sentido trabajar, ¿no? Como puede ser proyectos, bueno, la certificación de los CAES, ¿no? Muy vinculada a la parte de financiación pública, proyectos, hemos impulsado todo lo que es la optimización de compras, temas de fiscalidad inmobiliaria, que ya veníamos trabajando en otro tipo de área y actualmente ofrecemos, bueno, un portfolio de servicios mucho más global. Si vamos a la siguiente, Almu, ¿no? Por centrar las tres principales verticales. Como os comentaba antes, ¿no? A nivel de financiación pública, por daros algunos indicadores, en el 2024 presentamos más de 1.200 expedientes, ¿no? Solicitando más de 1.381 millones de euros de subvención y préstamo para nuestros clientes. A nivel de incentivos fiscales, que es la parte en la que nos vamos a centrar, por sexto año consecutivo, el Ministerio de Ciencia e Innovación nos reconoció como la primera consultora en la gestión de informes motivados, ¿vale? Eso supone gestionar más de 445 millones de euros de deducción generada en el ejercicio fiscal 2023, revisando más de 3.000 millones de euros de gasto. Hablamos de números en España. Y otro incentivo, ¿no? que trabajan de forma complementaria o bien sustitutiva con la parte fiscal son las bonificaciones del personal investigador, ¿no? Donde por dar algún tipo de indicador estamos solicitando más de 3.103, estamos gestionando más de 3.103 bonificados a nivel nacional en este último cierre del ejercicio, ¿no? Incrementando, ¿no? Superando estos ahorros para nuestros clientes por valor de 73 millones de euros. Vamos a la siguiente. Por haceros también una pequeña fotografía, ¿no? de cuál es el impacto de nuestros servicios, ¿no? Cuando hablamos de gestión integral de proyectos, lo que hemos comentado, un eje puramente fiscal en el que trabajamos la parte de incentivos fiscales, trabajamos el instrumento del tax list, trabajamos las bonificaciones y el incentivo del patent box y un eje más orientado a la parte de financiación, donde cubrimos con nuestros servicios lo que es las ayudas a nivel autonómico, nacional, europeo, internacional. Foco principal, bueno, el núcleo es trabajar el proyecto, analizar cuál es la mejor estrategia de financiación en función de las necesidades de la compañía, con una metodología de trabajo a tiempo real, no trabajando de forma reactiva, ¿no? Como venían haciendo, ¿no? Como veníamos haciendo al principio de la gestión de este incentivo, básicamente porque nuestro cliente no únicamente es la empresa, sino también, me atrevería a decir, la administración en cuanto a la necesidad de tener cualquier tipo de incentivo que trabajamos con aportando al cliente la mayor seguridad jurídica, en este caso, disponible. Y con eso, Almu, para no dar más preámbulos, te lanzo el bloque de incentivos fiscales. Muchas gracias. Perfecto, Alex, muchas gracias. Nada, simplemente hacer un matiz que no hemos hecho al inicio. En la dinámica del webinar vamos a podéis realizar vuestras preguntas o vuestras dudas en el chat y al final de todo las contestaremos si tenemos tiempo y en cualquier caso las que queden pendientes pues os enviaremos la respuesta en cuanto podamos, ¿vale? Al igual que el contenido del webinar, pues también iremos viendo cómo haceroslo llegar, ¿vale? Dicho esto, nada, vamos a pasar al bloque más enfocado a la parte del incentivo fiscal. Es verdad que venimos de unos años donde quizá los fondos Next Generation pues, han ocupado el foco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el foco mediático de lo que son las herramientas, bueno, pues para ayudar a los proyectos, las herramientas financieras, pero es verdad que nos gustaría volver a resurgir, ¿no? Y volver a poner en el centro este incentivo, ya que es uno de los más estables y más maduros que tenemos hoy en día. Al final, lo que pretendemos con este bloque es dar un repaso a lo que significa una deducción fiscal. Es muy difícil también hacer una única definición, porque como ya veréis, pues al final depende de muchos otros pues variables que tenemos que estudiar en cada caso y por eso es importante contar con un partner. Pero vamos a dar unas pinceladas de lo que es la deducción fiscal, vamos a dar un repaso a lo que está pasando a día de hoy a nivel nacional en cuanto a inversión de I+D+I para saber si realmente tiene sentido plantearnos este tipo de incentivos
y después os daremos algunas claves o algunos bueno, indicadores que nosotros vemos desde nuestra experiencia, pues que se pueden cometer ciertos errores a la hora de articular este incentivo y de aprovecharlo al máximo, ¿no? Y a partir de ahí, pues os invitamos, como os he dicho al inicio, a que participéis o a que hagáis vuestras preguntas y que luego os unáis a otros webinars que vendrán mucho más enfocados técnicamente por sector y con ejemplos prácticos que al final yo creo que también pues esto ayuda, ¿no? Sin más preámbulos, lo que os decía, vamos a analizar un poco qué está ocurriendo en España con la inversión en I+D de forma rápida y sencilla, ¿vale? Para ver si tiene sentido el uso de estas herramientas de financiación. Al final, los datos que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística del último año cerrado, que sería 2024, son realmente positivos, ¿vale? Habla de casi de un 7% de crecimiento respecto al 2023 en inversión de I+D+I, ¿no? Acumulando un crecimiento del 60% desde 2018. Es verdad que hubo un momento lineal, ¿no? Entre 2008 y 2012 con la crisis, pero a partir de ahí, pues vemos como en la gráfica se apuesta por la inversión en este tipo de actividades, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que España es un país innovador, ¿vale? Que es verdad que muchas veces se puede pensar en inicio que no lo es, ¿no? Tenemos esa creencia adquirida de, oye, la I+D es solo una bata blanca, pero la realidad es que la definición, como veremos más adelante, es mucho más amplia, ¿no? Entonces, al final, España es verdad que es un país innovador y tiene un esfuerzo que equivale a un 1,5% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es un esfuerzo que es de valorar y, de hecho, existe normativa para valorarlo, ¿no? Y para fomentarlo. Entonces, la primera conclusión es que hay margen, ¿no? Y hay un campo de trabajo que se puede explorar. Además, esto está alineado, ¿no? Con el crecimiento de los profesionales que están dedicados a este mundo. Por lo tanto, estos datos oficiales pues nos dejan como más tranquilos en cuanto a estamos trabajando por la competitividad del mercado, ¿no? Es verdad que no tenemos datos oficiales de la agencia tributaria en cuanto a las deducciones fiscales practicadas, porque sus informes vienen de forma agregada. Pero para que nos hagamos una pequeña idea, existen informes sectoriales o estudios privados de asociaciones de fiscalistas que publican estimaciones de un uso de esta herramienta alrededor de 1.000 millones de euros. Por lo que fijaros si nos queda, ¿no?, mucho por explorar hasta estos 24.000 millones que señala el propio Instituto Nacional de Estadística. Y eso es donde queremos poner el foco porque realmente no hay una buena identificación de las actividades o no hay un buen conocimiento de esta herramienta fiscal, ¿vale? Perdón. Vale, si nos vamos, hacemos un foco, ¿vale? Por este tipo, o sea, por tipo de sector, vemos que el sector privado adelanta al público, lo que también es una buena noticia, ¿no? Porque al final la competitividad de nuestro mercado crece. El sector empresarial lidera la inversión en I+D en España, con un récord en 2024 mayor a 13.000 millones de euros. Esto significa el 55,8% del total. Entonces, este crecimiento es de un 60% desde el 2008, desde el año de la crisis, y supera con creces al sector público, que también invierte lo suyo, ¿no? Invierte sus 10.000 millones y medio en el año 2024. Además, un dato muy importante a tener en cuenta es que el 80% del gasto empresarial proviene de recursos propios. Por lo tanto, aunque esté complementado con esos fondos públicos que hablábamos antes del Next Generation, es un esfuerzo y un riesgo que corren las empresas por invertir en I+D+I que está premiado de alguna forma con este incentivo fiscal. Por lo tanto, es una buena herramienta para utilizar, ¿vale? Es importante que lo remarquemos, puesto porque por experiencia propia lo que vemos es que en los últimos años el foco se ha centrado en la financiación pública, dejando la estrategia fiscal para un futuro, ¿no? Al final nosotros vamos a una empresa, lo que le interesa es la subvención y te habla del incentivo fiscal como algo, ya lo veremos, ¿no? Y nosotros creemos que es un error. Al final, el incentivo fiscal debe ir de la mano de la justificación de la posible ayuda. Tenemos que intentar trabajar en tiempo real con esos proyectos, porque lo que vayamos recogiendo en ese momento de la ejecución de un proyecto es una
una maximización del aprovechamiento de la deducción, ¿vale? Entonces, este es un trabajo que nos cuesta mucho cambiar ¿no? la forma de pensamiento con esta estrategia fiscal, pero es un punto muy interesante a estudiar y en el que estamos trabajando en interno para realmente adaptar una metodología no tanto a cuando finaliza el año fiscal, sino durante el año fiscal, ¿vale? Para poder aprovechar este incentivo al máximo. Si hacemos un zoom por comunidades autónomas, también nos damos cuenta que hay variaciones, ¿vale? Que al final la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en Andalucía es donde más millones se invirtieron en I+D+I. Y donde las regiones donde el gasto en I+D representa un mayor porcentaje del PIB fueron Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que hay un desalineamiento también por comunidades autónomas que también hay que tener en cuenta a la hora de identificar estas actividades, ¿vale? Con todo esto, para terminar la radiografía que os decía, os dejo aquí una serie de, bueno, pues de conclusiones, ¿no? Que al final es un contexto de un crecimiento sostenido y junto con el impulso de fondos públicos y el refuerzo de ese ecosistema innovador, las deducciones fiscales por I+D+I es una herramienta estratégica más para que las empresas sigan aumentando su inversión y su competitividad. Nosotros en interno siempre decimos, ¿no? Las deducciones no son una competición, no estamos ante una subvención, ¿no? En la que tengas que competir con otros proyectos para que te puedan otorgar esa subvención, sino que es un derecho a ejercer por las empresas y esto no debemos olvidarlo porque es muy potente, ¿vale? O sea, al final tú tienes el derecho a ejercer este incentivo. Por lo tanto, la clave está en identificar bien esas actividades y realmente justificarlas, ¿vale? Pero no está nada lejano a lo que una empresa tiene en su día a día y por lo tanto o sea, con un buen acompañamiento se identifica, ¿vale? Es complementaria a las ayudas, por lo tanto el contexto actual, que también está muy enfocado al fondos Next Generation, nos invita a tenerlo en cuenta dentro de nuestra estrategia de desarrollo de negocio, ¿no? Al final nosotros también siempre somos muy insistentes en que lo tengamos en cuenta a la hora de presentar el presupuesto de un proyecto, porque igual que tenemos en cuenta los ingresos, los gastos, ¿no? Tenemos en cuenta si tiene posible subvención, tengamos en cuenta también el retorno que puede venir por la posible deducción, ¿vale? Una vez hecho esta radiografía, pues ahora nos preguntamos, ¿no? Vale, ¿cómo funcionan las deducciones fiscales, no? Entonces, lo que os decía, vamos a hacer un breve repaso de lo que significan, aunque, como decimos, ¿no? Pues no se puede generalizar, ¿vale? Es un incentivo muy estable, pero esto no quiere decir que todos los casos se deban tratar igual, ¿vale? Es importante hacer un análisis profundo de la casuística de cada empresa, de la realidad fiscal de cada empresa y de la estrategia de proyectos que tiene. Al revés, se podría pensar que al ser estable, ¿no? Pues bueno, pues es continuista y para nada es así, ¿vale? Es tan estable que a la vez es exigente en cuanto a su uso y aplicación, ¿no? Al final nosotros, como decía Alex, estamos en la cabeza, ¿no? de la gestión en volumen de informes motivados y esto nos hace también estar muy en el foco de las inspecciones, ¿no? Acompañamos a empresas muy grandes que tienen muchas inspecciones y nosotros al año tenemos muchas inspecciones también donde acompañamos a nuestros clientes en esa defensa, ¿no? de lo que se han incurrido. Esto que nos permite, nosotros siempre lo vemos como con la parte positiva, ¿no? Nos permite conocer de primera mano qué está pasando al final, ¿no? Y qué es lo que la administración requiere y qué es lo que pretende encontrar, ¿no? Y entonces al final nosotros queremos ser transparentes con el trabajo que hacemos y exigentes con la trazabilidad de los proyectos. Y esto nos permite ayudar a las empresas a justificar bien este incentivo, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a cómo funcionan las deducciones, tenemos que tener en cuenta que es una reducción de la cuota íntegra o la cuota líquida del impuesto de sociedades, ¿vale? O sea, al final es un menos pago en el impuesto. La ley del impuesto sobre sociedades establece dos categorías principales de actividades, ¿vale? Dos formas de catalogar las actividades que puede realizar una empresa. La parte de I+D e innovación tecnológica, que sería la I pequeñita. Cada una de ellas, en función del riesgo que corre la empresa, tiene un porcentaje, digamos, de premio, ¿no? O un porcentaje de retorno. ¿Qué pasa? Al final la I+D
pues ahí os lo incluimos, ¿no? Es un nuevo conocimiento científico tecnológico que no existe ni en la empresa propia ni en el mercado. Por lo tanto, el riesgo es muy alto, ¿vale? El riesgo de desarrollar algo de cero es mucho más alto que coger tecnologías que ya existen y desarrollar una solución. Entonces, al final, el rango de retorno se encuentra entre el 25% del gasto incurrido en esas actividades hasta el 59%. ¿Por qué el 59%? Porque podemos incluir personal investigador que esté a tiempo completo, ¿vale? Entonces, este es verdad que es un porcentaje muy, muy atractivo, pero las actividades tienen que ser realmente muy novedosas, ¿vale? Tienen que ser desarrollos de cero. Sin embargo, la innovación tecnológica es la I pequeñita, ¿no? Del I más D más I. Al final son actividades orientadas a introducir mejoras. Mejoras que son significativas, que para tu empresa son importantes, porque la realidad es que hay productos en el mercado que podrían suplir esto, pero no te valen, ¿no? Para tu casuística o para tu realidad. Entonces tú desarrollas o contratas la prestación de servicios para que se desarrollen ciertos productos, procesos o servicios sin necesidad de, ¿sabes? De generar ese conocimiento tan disruptivo. Aquí se aplica un 12% del retorno, ¿vale? Que también es un porcentaje pues, a tener en cuenta. Al final es lo que os decía antes, no pensemos en como no tengo una bata blanca o no estoy descubriendo una nueva molécula, no hago actividades de más de más y no es así, ¿vale? O sea, al final es una cosa que hay que analizar bien y realmente conocer qué proyectos se desarrollan. Pero ojo, ¿vale? Os pongo ahí un bocadillo de importante porque en esta identificación es importante tener sobre todo tres cosas a la hora de definir la estrategia de defensa, la estrategia fiscal, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el régimen que aplica pues también afecta, ¿no? O sea, tenemos estos porcentajes que son generalistas, son del régimen común, donde se presenta el impuesto de sociedades, pero luego hay otros porcentajes más elevados si, por ejemplo, estamos en regímenes forales, ¿vale? En el País Vasco, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, las actividades de I+D van entre el 30 y el 50%, mientras que la innovación tecnológica se puede alcanzar hasta el 15%. En Navarra, por ejemplo, las deducciones ascienden al 40-50% en I+D y al 15% en IT. Por lo tanto, también es un punto a tener en cuenta el régimen que aplica y, de hecho, pues donde se encuentre la matriz o donde esté articulada, ¿vale? Luego, la estrategia fiscal. Tenemos grupos que pueden estar bajo un régimen de consolidación fiscal. Esto es importante porque también se pueden compensar deducciones de forma interna entre sociedades, agrupar excesos que no se puedan aplicar y optimizar así la utilización del incentivo a nivel de grupo. Por lo tanto, es importante también definir o entender qué organigrama tiene la empresa, ¿vale? Y luego, por último, la propiedad intelectual de los desarrollos. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual de los desarrollos es lo que nos va a marcar quién asume el riesgo de los desarrollos, quién se está quedando con esa propiedad intelectual y, por lo tanto, quién puede aplicarse la deducción. Vale, y a lo mejor quizá muchos de vosotros os preguntaréis ya, ¿y si qué ocurre, no? Si yo estoy desarrollando I+D o identifico esa actividad como I+D+I, pero mi empresa aún no tiene cuota suficiente o no está dando beneficios en ese impuesto, ¿vale? Las famosas BINs, ¿no? O bases imponibles negativas. Pues al final se puede optar por en la ley 27/2014 del impuesto de sociedades hay un artículo, que es el artículo 39, que se puede optar por la monetización, ¿vale? Que lo que hace es, en vez de ser un menospago en el impuesto de sociedades, lo que hace es transformar esa deducción en una liquidez inmediata, es decir, en un activo financiero directo, en un cashback, ¿vale? Es flujo de caja directo. Entonces, para poder recibir esa monetización o recibir esa deducción en forma de cheque, por decirlo rápido, necesitamos cumplir una serie de requisitos, ¿vale? O sea, lo tenemos que solicitar y tiene que haber transcurrido al menos un año desde la finalización del ejercicio en el que se genera el incentivo. Necesitamos mantener la plantilla durante 24 meses, la plantilla media, y reinvertir este importe en nuevas actividades de I+D+I. Al final lo que se pretende con esto es cuando salimos de aquella crisis, ¿no? Del 2008, claro, muchas empresas no tenían ese beneficio.
que se quiso incentivar, que se siguiera motivando esa competitividad, ¿no?, de las empresas con esta herramienta. Claro, lo que se pretende también es que lo que te dan lo vuelvas a invertir en esas actividades, ¿no? Y que realmente con ese dinero lo utilices para seguir haciendo I más D más I, ¿vale? Lo que sí que tiene es una quita del 20% que se queda, bueno, pues la agencia tributaria por las gestiones, ¿vale? Vale, y una vez que tengo identificadas mis actividades de I más D más I, tengo identificado mi estrategia fiscal y definida, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, lo que hablábamos, es verdad que es un incentivo muy maduro, eh, pero no por ello, pues tenemos que siempre trabajar de la misma manera, ¿no? Entonces, nos exige estar continuamente desarrollando nuevas metodologías. Lo que sí que es verdad es que no exige, o sea, no existe, perdón, una exigencia como tal por normativa para acreditar estas deducciones. Es decir, tú no estás obligado para incluir el número en el impuesto de sociedades, seguir una vía de acreditación, una vía de justificación concreta, porque podrías pues simplemente tener tu propia información interna de ese desarrollo del proyecto, ¿vale? Pero es verdad que en función de la vía que elijas, pues tendrás una seguridad jurídica u otra. Al final, tiene que ser, la forma elegida debe ser estudiada, analizada y consensuada según el sector, la tipología de proyectos, la cuantía de gasto y otros indicadores, ¿vale? Al final podemos tener una estrategia mixta dentro de una empresa, ¿vale? Porque hay una tipología de proyectos que, bueno, pues que con un peritaje externo, un peritaje técnico podremos blindarlos, y hay otros tipología de proyectos que por la casuística, por la dificultad, por la cuantía o volumen de gasto, necesitemos irnos a un informe más, bueno, pues de la administración, ¿no?, validado por la administración. En este gráfico, que la verdad es que nos gusta mucho, hemos querido poner representar, ¿no?, la seguridad jurídica que nos brinda cada herramienta de acreditación en función del esfuerzo que supone y de, por qué no, la inversión en servicios profesionales externos que puede conllevar, ¿vale? En este sentido, pues en los extremos tenemos desde el apropiado que la empresa con la que la empresa cuente, ¿no?, que como veis ahí, pues está en una seguridad jurídica mínima, pero también en un esfuerzo mínimo, por lo tanto el riesgo es bastante alto de que la información pues, pueda ser débil o no esté bien enfocada a nivel técnico, y por lo tanto pues no cumpla con lo que te pide o los requisitos que te exige la deducción fiscal, ¿no? Pero luego en el otro extremo tenemos una herramienta que se utiliza directamente con la agencia tributaria, que es el acuerdo previo de valoración. El acuerdo previo de valoración es una forma de consensuar, como bien dice la palabra, previamente a la ejecución del proyecto, aquel modelo de cálculo de gasto y la definición de estos proyectos, ¿no? Para nosotros, y lo hemos realizado, es un modelo que efectivamente blinda con la agencia tributaria qué es lo que vas a incurrir, ¿no?, en cuanto a la deducción, pero es una herramienta muy rígida, ¿vale? Porque al final se hace previo a la ejecución del proyecto, y todos los que estamos aquí sabemos que un proyecto técnico durante su ejecución sufre muchas variaciones, sufre muchos desvíos, tanto presupuestarios como técnicos, y al final no se puede recurrir, no se puede reabrir este acuerdo previo de valoración, no se pueden incluir esas variaciones, y al final es una forma muy rígida de aplicarse en las deducciones fiscales. Entonces, al final, en medio, ¿no?, es donde dicen que está la virtud, y normalmente son las vías que nosotros recomendamos, ¿vale? Encontramos los escenarios más habituales y más trabajados, donde tenemos un peritaje externo hecho por una consultora, como podemos ser nosotros, pasando por un certificado que emite una empresa nacional una empresa acreditada por una empresa nacional de acreditación, que es ENAC, y el informe motivado vinculante que emite el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que, como su nombre indica, vincula, sobre todo en calificación técnica, con agencia tributaria. Para nosotros ese es el mejor escenario y es el que solemos trabajar, ¿vale? Pero como os decía al principio, no hay un modelo establecido, no hay una exigencia, no hay unos límites ni unos mínimos por los que se tenga que trabajar con una forma u otra. Por eso volvemos a repetir que es necesaria el análisis
bueno, pues de nuestra situación y de la realidad de nuestra empresa, ¿vale? El impacto financiero de las deducciones. Es importante tenerlo en cuenta dentro de la propia vida o del propio ciclo de vida de un proyecto, ¿vale? Como decíamos antes, las deducciones fiscales no son una herramienta fiscal solo, sino que tiene un impacto financiero en los proyectos, ¿vale? Entonces, no debemos pensar si yo soy un técnico de proyectos o soy una persona, un project manager, ¿no? Que lo que tengo que es manejar el presupuesto de mi proyecto, no tengo que pensar y dejar fuera la estrategia fiscal, porque esto me vuelve en un retorno, ¿vale? Entonces, de hecho, siempre que tenemos la oportunidad con un contrato técnico, le animamos a tenerlo en cuenta a la hora de calcular el propio ROI del proyecto, ¿no? Porque al final es completar todo el ciclo de vida y de esta manera, pues, se favorecen los resultados y hace más atractivo el presupuesto del proyecto a la hora de ser presentado en un posible comité o de tener que ser aprobado. En esta slide hemos querido representar esto, ¿no? El ciclo de vida de un proyecto y cómo en cada momento impactan los distintos instrumentos de financiación. Como veis, tenemos inicio del proyecto, ejecución del proyecto y fin del proyecto. Al inicio del proyecto, ¿qué podemos utilizar? Las ayudas públicas. Está claro que las ayudas públicas lo que buscan es el efecto incentivador. Lo que buscan es darte ese plus para que puedas realizar el proyecto que tienes entre manos, ¿vale? Tanto en préstamo como en fondo perdido y pueden llegar hasta un 75-85% del proyecto. Durante la ejecución, ¿qué podemos estar revisando? Pues las deducciones fiscales, ¿vale? Porque al final es verdad que las deducciones fiscales son a año o ejercicio fiscal vencido, pero deberíamos ir revisándolas durante la ejecución del proyecto de forma que nuestro asesoramiento sea en tiempo real y de forma que podemos aprovechar todo lo que se esté realizando, todas esas desviaciones, todas esas contrataciones con proveedores, realmente que todo se pueda incluir en este gasto que se recoja. Y luego las bonificaciones por personal investigador, que al final es un descuento del 40% sobre las contingencias comunes de ese personal, ¿vale? Y luego al final del proyecto se podría trabajar también el tema de la Patent Box, ¿vale? El Patent Box es un incentivo que está basado en la cesión del conocimiento de esos proyectos, ¿vale? Y entonces fomenta esa transferencia tecnológica y lo que hace es una reducción en vez de la cuota en la base imponible, ¿vale? De forma que veamos más fácil el impacto que tienen estos incentivos, hemos puesto, ¿no?, estos distintos niveles donde repercute cada herramienta. Aquí lo tenemos representado. Al final, de esta forma podemos tener una idea clara de cómo aprovechar al máximo los incentivos. Tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias de un proyecto, podemos tener el aumento de ingresos gracias a las ayudas, tanto autonómicas nacionales como europeas, incluyendo Tax Lease, que también es un instrumento muy potente, y la parte de la reducción de gastos con bonificación de personal investigador, la parte de fiscalidad inmobiliaria, la optimización de costes. Luego, en la base imponible impacta como reducción el incentivo de Patent Box, como hemos visto, y finalmente en cuota tendríamos la reducción del impuesto de sociedades mediante las deducciones fiscales de I+D+I. Por eso pensamos que no podemos dejar escapar ninguna de estas opciones y tenemos que tenerlo todo en cuenta para calcular ese ROI completo de un proyecto. Vale, y como decíamos al principio, os queríamos incluir los 6 errores más comunes que normalmente limitan este beneficio fiscal. Sobre todo, normalmente lo que nos encontramos es, por no contar con asesoramiento especializado o por ignorar la normativa específica por sector o región, lo primero que puede pasar es que pensemos que esto no nos aplica. No aplica en nuestro caso, descartamos nuestros proyectos y seguimos, ¿no? Entonces, al final, pensar que esto es un tema meramente fiscal cuando en realidad debe formar parte del ROI de un proyecto y de que esto puede depender su aprobación o no, pues es importante, ¿vale? Y yo creo que al final tener un partner estratégico en este punto con un conocimiento amplio y una experiencia amplia es importante, ¿vale? Ignorar la normativa específica por sector o región, lo que veíamos antes, ¿no? Al final depende del régimen que estemos aplicando y lo que hemos visto es que sí, es un incentivo maduro, pero cada año se va, pues reforzando, ¿no? Y va siendo más exigente. Y de esa manera el valor añadido que te tiene que dar la consultora tiene que ser otro, ¿vale? No puede ser un tema
reactivo, tiene que ser un tema de conocimiento del sector. Por eso también nosotros nos hemos reorganizado por mercados y por servicios para poder realmente enfocarnos en el servicio que queremos dar y realmente dar una prestación pues con nombre y apellidos y con el sector muy marcado con sus características técnicas. Luego, falta de documentación detallada de los proyectos o clasificar incorrectamente estas actividades, ¿vale? Al final, la trazabilidad de los proyectos con el gasto y con toda la parte técnica es muy importante. Entonces, es importante que conozcamos, que hagamos una radiografía y una analítica de la empresa y que podamos ver cómo se realiza la gestión de proyectos, de qué se componen los repositorios de información, dónde podemos ir a encontrar esta información, de forma que clasifiquemos correctamente las actividades y que además las justifiquemos con sus evidencias técnicas. Incluir los gastos no elegibles. Muchas veces nos encontramos con empresas que incluyen gastos que no son parte de la I+D+I, ¿no? Por ejemplo, los costes generales. Los costes generales hace muchísimos años se incluían, ahora hay una consulta vinculante que la que te permite meter los costes de centros de I+D puro, ¿vale? Entonces, no podemos confundir meter estos costes generales en todos los proyectos o no disponer de un informe justificativo, ¿vale? Bien enfocado técnicamente y bien alineado con lo que la administración espera. En este sentido, unas conclusiones, ¿no? O unos puntos que me gustaría comentar. Al final es un incentivo maduro, pero con un contexto en continuo cambio. Al final los sectores cada vez piden más parte técnica, piden cada vez un nivel más elevado de conocimiento. Por lo tanto, necesitamos dar respuesta a esto y necesitamos enfocar bien los proyectos según el sector. Hay un desconocimiento de la herramienta y una confusión en términos de I+D+I. Muchos de nuestros clientes, vuelvo a repetir, si no tienen una bata blanca, piensan que no hacen I+D+I y no es la realidad. Relacionar el incentivo únicamente con un plano fiscal. Sí, evidentemente el fiscal tiene mucho que decir en esto, porque tiene la estrategia fiscal de la empresa y tiene que decidir. Pero esto es una parte financiera, es un recurso financiero, por lo tanto impacta a nivel técnico en los presupuestos de los proyectos. Luego, la importancia de colaborar con todos los actores para un trabajo alineado y transparente. Nosotros, como miembros de AFIDI, ¿no? Como presidentes de AFIDI, que al final es la Asociación de Consultoras de Financiación, y luego estamos muy en contacto con las administraciones públicas y con las entidades de certificación, lo que pretendemos es ir alineados con todos ellos. Pretendemos que de forma transparente nos digan qué necesitan para justificar estos incentivos y nosotros moldeamos nuestras metodologías internas para dar respuesta a esto. Y luego confundir términos como poco intrusivo con calidad, ¿no? Al final, como decía Alex, venimos de un trabajo reactivo, donde la empresa nos dice, no entréis mucho, no molestéis mucho, pero no es un tema de molestar, es un tema de que necesitamos conocer la empresa, necesitamos analizar bien los procedimientos de la empresa para poder definir cómo de alineados están con lo que el incentivo nos pide y ver el riesgo que esto supone, ¿vale? De esa manera podremos asesorar en qué cambios llevar a cabo o podemos ver, bueno, pues cómo de alineada está ese procedimiento interno y justificar. A mí me gusta decir que quiero ser uno más en los equipos técnicos de mi cliente, ¿no? Porque de esa manera podré ser cada vez más autónoma dentro del cliente y podré ser yo misma la que recoja la información técnica, la que recoja la información económica, la que conozca cómo se realizan los contratos con proveedores y yo misma pueda hacer esa justificación desde dentro, ¿vale? Entonces, es poco intrusivo, no quiere decir que hagamos el trabajo con calidad. Necesitamos unos mínimos de conocimiento dentro de la empresa, pero para esos mínimos, para luego nosotros poder volar solos, ¿no? Entonces, esto es un punto que ha cambiado mucho en los últimos años, es importante que lo tengamos en cuenta. Nada, la tipología de deducciones, ¿vale? Lo que decíamos, al final han cambiado mucho las cosas y en función del sector, pues tenemos un potencial beneficio fiscal. Como veis aquí, todos van de medio a muy alto, ¿vale? Entonces, es verdad que no existe
o sea, en todos los sectores podemos encontrar proyectos que son susceptibles de la deducción, ¿vale? Lo único que hay que evaluar bien lo que se está haciendo. El potencial de aplicación de las deducciones fiscales por I+D+I vemos que varía según la naturaleza de la actividad, el grado de innovación tecnológica o la intensidad en inversión del conocimiento o desarrollo del producto. Por ejemplo, en tecnología y software o biotecnología, en tecnología y software, según el informe del Instituto Nacional de Estadística, este sector creció un 7,8% en 2024, lo que viene a ser su inversión en I+D. Y en biotecnología creció un 14%. Por lo tanto, hay mucho recorrido que se puede hacer en estos dos sectores, pero aún así, en industria, en energía, en automoción, en aero, ¿no? Pues al final son sectores donde se están invirtiendo mucho, donde se están desarrollando muchos productos propios y donde podemos trabajar muy bien este incentivo fiscal. Si al leer o escuchar estos ejemplos, ¿no?, que tenéis aquí, pues podéis pensar, esto lo hacemos nosotros, probablemente tengáis entre manos un proyecto deducible y lo estéis pasando por alto o quizá nos estén aprovechando a tope, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que os digo, ¿no? Al final, tenemos que revisar bien qué proyectos se están haciendo, qué sectores, en qué sectores nos encuadramos y cómo abordar todos los incentivos que nos ofrecen para sacar el máximo aprovechamiento. Como conclusiones, pues lo que hemos ido viendo, ¿no? Al final la radiografía de la inversión en I+D+I sí que nos, bueno, pues nos da buenas señales de que hay un camino por explorar, perdón. Hay un crecimiento en el sector privado, hay unos años que vienen marcados por unos fondos Next Generation, por eso, por lo que sabemos ya hay proyectos que están catalogados como I+D+I con inversiones potentes en sectores como la energía, en sectores como la industria, donde podemos recuperar parte de esos proyectos para la deducción fiscal. Es un incentivo maduro, pero no por eso tenemos que confundir con que siempre hay que trabajar igual, sino que está en continuo cambio y debemos modernizar nuestras metodologías y debemos adaptarnos y dar ese valor añadido que se espera en cliente. Tiene un retorno entre el 12 y el 59% con posibilidad de monetizarlo y de convertirlo en un activo financiero directo. Los incentivos son complementarios entre sí, por lo tanto, no descartemos uno porque tengamos ya otro, ¿vale? No descartemos la deducción fiscal porque ya tengamos una ayuda, una subvención. Intentemos casarlo, intentemos ir de la mano continuamente. Y luego, como partner estratégico, ¿no? Pues que elijáis un partner estratégico que os acompañe en ese ciclo de vida completo del proyecto para sacar el máximo aprovechamiento. Y también la necesidad de anticiparse, ¿vale? Y de contar con ese asesoramiento en tiempo real, porque la trazabilidad correcta entre la parte técnica y la económica es vital para que la justificación sea adecuada y para que la justificación responda a las exigencias de la Administración. Por lo tanto, no dejemos el incentivo fiscal para cuando el proyecto termine, porque una vez que el proyecto termine es muy difícil poder pues, remendar ciertas desviaciones, recomendar cierto trabajo pues, contractual con los proveedores. Es complicado ir hacia atrás, ¿vale? Y muchas veces las empresas, además, cuando terminan los proyectos y tienes que ir a preguntar al técnico, el técnico ha cambiado de proyecto, ya no recuerda lo que hizo. Entonces, no esperemos a finalizar los proyectos, hagámoslo en tiempo real, vayamos de la mano, aprovechemos si tenemos que justificar una ayuda, a la vez revisemos la parte fiscal, porque como os digo, es un impacto financiero y es importante para el presupuesto de nuestro proyecto. Y la verdad es que con esto doy finalizada, bueno, pues un poco finalizado el repaso que queríamos hacer del incentivo fiscal y realmente recordar, ¿no?, la potencia que tiene y lo importante que es tenerlo en cuenta en el presupuesto de nuestros proyectos. Es una reducción de la cuota íntegra, es bueno, pues es un menos pago del impuesto y es interesante aprovecharlo. Genial, genial, Almu, pues muy interesante, muy divulgativo, ¿no? Un eje principal, ¿no? Que es el hecho de gestionar de forma, ¿no? En formato real time, a tiempo real, la gestión de estos incentivos. Los que somos históricos, ¿no? Recordamos cuando aterrizábamos en las compañías, pues hace 15 años,
con un discurso más orientado bueno, pues a no ser intrusivo, etcétera. Eso realmente ha cambiado y nos permite bueno, ha cambiado y nos permite maximizar mucho más los incentivos y sobre todo tener una trazabilidad del gasto mucho más robusta. Por lo tanto, animamos a trabajar estos incentivos en tiempo real. Nos han lanzado una consulta mientras estabas liderando, ¿no? tu parte del webinar, en la que nos preguntan, o bueno, nos lanzan, la innovación tecnológica siempre va al 12%. Bueno, creo que durante el proceso, bueno, durante tu exposición has hecho un matiz, ¿no? Sobre el régimen foral en este caso, porque la innovación tecnológica en función, ¿no? De si hablamos de, por ejemplo, Navarra, estaba al 15%, si hablamos de País Vasco va al 15% o 20%, ¿no? Si estamos en este caso considerando la integración de OPIs, etcétera. Y si hablamos del régimen fiscal de Canarias, la De deducción por Canarias. IT va al 45%, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a nivel nacional hablamos de 12% de la deducción, pero después en función del territorio, pues bueno, hay tres excepciones en este caso. Sí, pero no es como la I+D, que al final la I+D va del 25 al 42, o incluso se puede llegar al 59 si incluimos el personal investigador a tiempo completo. Un poco en referencia, antes de seguir con las dudas, en referencia a lo que comentabas del poco intrusivo, es verdad que muchas veces es lo que digo, o sea, se confunde que seamos intrusivos con molestar, ¿no? Y al final lo que queremos es al revés, o sea, muchas veces decimos, oye, déjame un mes, ¿no? Déjame el primer mes que haga una radiografía de tu compañía, que conozca la gestión de proveedores, que conozca cómo se realiza, cómo trabaja compras, cómo trabaja recursos humanos, cómo trabaja la parte de gestión de proyectos. Déjame conocer tu organización y una vez que que lo conozca y me conozcan, formar parte de tus equipos sería uno más, no te estoy molestando, formo parte, me conecto a tu organización y de esa manera aseguramos que justificamos las cosas pues viéndolo desde dentro y desde cerca, ¿no? Es muy difícil justificar algo y minimizar el riesgo cuando simplemente recibes 2 correos al año. Es que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de volúmenes grandes o de organizaciones complejas, ¿no? Pues al final lo interesante es realmente formar parte como uno más del equipo del cliente y eso es lo bonito y lo chulo, ¿no? Y cómo quedan las cosas bien justificadas. Vale, genial. Genial. Un matiz sobre Almu, ¿no? Volviendo a la consulta que nos lanzaban sobre la IT, etcétera. Bueno, año tras año la deducción por IT en este caso pues es la misma, ¿no? Antes comentaba Almudena que sí que es cierto que la deducción por I+D, ¿no? Consideramos la media de los gastos de años anteriores, ¿no? Para definir la base de la deducción y ver que sobre la media aplicamos un porcentaje y el exceso se premia. Sí. Pero respondiendo a la consulta ampliada, la deducción por IT es lineal, es año tras año. Entonces, año tras Sí. año hay que hacer un ejercicio, ¿no? Para revisar los gastos asociados a personal, a colaboraciones, a material fungible, ¿no? Amortización de activos no adscritos al proyecto, etcétera, 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 ¿no? Pero es una revisión que hacemos de forma anual. Eso, bueno, Eso hay es. proyectos que también cuando aterrizamos las compañías, ¿no? Nos damos cuenta de que estamos en el mes 6 de un proyecto que se inició hace 2 años, ¿vale? Hay mecanismos para recuperar la deducción fiscal vinculada a ejercicios anteriores, ¿no? De Sí, hecho, justo había una pregunta de esto, Alex. ¿Ah, sí? Vale, Sí, genial. Porque yo estaba respondiendo una, pero veo que se ha lanzado otra. sí. Almu, tú misma, por favor. No, esto mismo, ¿eh? En caso de tener un proyecto multianual que empezó hace unos años, se puede recoger el gasto de anualidades pasadas, se puede aprovechar el incentivo de dichas anualidades, un poco en línea con lo que estabas comentando tú mismo, Alex. Al final sí se puede aplicar la deducción, ¿no? Tenemos hasta 18 años para aplicarla, pero es verdad que el 30 de junio del 2022 se publicaron 2 consultas vinculantes que supusieron un cambio en la posición de la Dirección General de Tributos en cuanto a esta recuperación, ¿no? Y al final lo que te dicen es que hay una única vía para aflorar dichas deducciones mediante la rectificación, ¿vale? La rectificación de los impuestos. Es por esto que es importante entender este matiz, ¿vale? Tenemos 18 años que se pueden acumular dichas deducciones, pero no podremos aplicarlas si no están de alguna forma indicadas en los impuestos de sociedades de los años no prescritos, ¿vale? Entonces,
si no hemos declarado nada en esas casillas, pues no será posible recuperar más que los 4 años anteriores al que nos encontremos o al que estemos analizando. Por eso es importante, bueno, pues analizar bien lo que hay, analizar bien los proyectos, desde dónde vienen y tener una estrategia fiscal cuanto antes para no perder, bueno, pues ningún año hábil, ¿no?, de esos proyectos que podamos estar desarrollando. Genial. Tengo alguna pregunta más, si quieres, que me está llegando. Entonces, por ejemplo, el tema hablamos de las subvenciones, ¿no? Y nos dicen, ¿afecta de alguna forma que el proyecto haya recibido una ayuda? Porque yo he insistido mucho en que si tenemos una ayuda en el proyecto, no descartemos el incentivo fiscal, ¿no? La forma en la que afecta esta subvención afecta porque hay que minorar esta parte de la subvención de la base de la deducción, ¿vale? En este sentido, la ley del impuesto sobre sociedades no marca una forma clara, ¿no?, sobre el criterio de la imputación del ingreso, y por eso lo realizamos de acuerdo al criterio general, que es el devengo. Entonces, se debe minorar de la base de la deducción el importe que corresponde a la subvención recibida, en proporción a los gastos incurridos en cada anualidad, ¿vale?, para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando tenemos una subvención en un proyecto y tenemos un gasto, sí que haya una minoración de esa base y nos salga un poquito menos de deducción, pero seguiremos aprovechando este incentivo fiscal. Vamos a ver. Nos queda un poquito de tiempo. A ver. Hay previsión de que hay una consulta orientada, ¿no?, a la deducibilidad, ¿no?, por inversión medioambiental, que estuvo activa creo que la derogaron. ¿Cuándo la derogaron? ¿En el 2012. Sí, ¿no? 2000 en el territorio nacional, ¿eh? Lo digo porque en la Sí, Hacienda, en Foral. en Foral, en este caso y en Navarra sí que existe una deducción por inversión medioambiental, ¿no? Bueno, como bien dice, ¿no?, la consulta que nos hace, ¿hay previsión en el corto plazo de que se puedan activar? Pues no podemos darte una respuesta, aunque sí que es cierto que es una de las palancas, ¿no?, europeas, y sería interesante que se pudiera, y sería muy interesante que se pudiera reactivar. Sí que es cierto que ha habido un paquete de fondos que aterrizaron de la mano de los Next Generations, como sabéis, orientado, ¿no?, a transición ecológica, etcétera, donde diferentes organismos a nivel nacional lo que hicieron es vitaminar parte de las convocatorias que existían y lanzar un paquete de ayudas ad hoc, ¿no?, a proyectos orientados a temas de ahorro y eficiencia energética, por ejemplo, aspectos medioambientales, pero en el corto plazo no sabría responderte, ¿no?, si van a ser capaces de reactivar este tipo de deducciones. No eran las más atractivas en su momento dentro del impuesto sobre sociedades, básicamente porque en los últimos años su porcentaje, ¿no?, de retorno sobre inversión se fue minorando del 6, 4, 2, hasta que creo que fue algo en el 2012 que se derogaron aplicando un porcentaje del 0%. ¿Qué tenemos que analizar dentro de una inversión medioambiental? Bueno, ¿cuáles son los costes, ¿no? ¿Cuáles son los costes asociados a esta propia inversión, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, costes de subcontratación externa, vamos a ver si hay un proyecto de consultoría previo en el que podemos identificar que hay algún tipo de componente de innovación, ¿no? Básicamente porque la inversión, el hierro en sí, no es fiscalmente deducible, siempre vamos a buscar en términos la propia amortización, pero vamos a ver los costes de subcontratación, vamos a ver si hay costes internos y vamos a tratar de ver, ¿no?, si esa inversión, en este caso por acciones orientadas a temas medioambientales, puede tener algún componente de innovación tecnológica, ¿no?, por ser algo realistas, ¿no?, porque el proyecto de desarrollo más que investigación sería más complejo en proyectos de este tipo. Pero los proyectos de mano lo vemos mucho en nuestros clientes. Nos piden analizar todos los costes asociados. Eso es. Vale, si quieres, contesto un par de preguntas más en el tiempo que nos queda. Vale, por supuesto. Sí, Nos que yo voy preguntan. viendo.
Sí, Dale, dale. nos lanzan una pregunta de qué requisitos tenemos que cumplir o, si o para compatibilizar, ¿no? Como hemos dicho antes, en la parte de la ejecución del proyecto, las bonificaciones por personal investigador y las deducciones fiscales. Al final, estos dos incentivos se pueden compatibilizar siempre y cuando seamos PYME innovadora, ¿vale? O sea, seamos PYME y tengamos el sello de PYME innovadora, que es una acreditación que se nos da pues, por la actividad innovadora que realicemos, bien por tener una patente, bien por tener un informe motivado vinculado a través del Ministerio o una ayuda recibida. También existen una serie de acreditaciones que nos, pues por la norma UNE, que nos podemos acreditar como PYME innovadora, pero de esta manera sería la única forma en la que podemos compatibilizar. Lo que sí que solemos hacer es estudiar muy bien las personas que trabajan en I+D+I y tenemos, bueno, pues tenemos estrategias mixtas en muchas empresas donde cierta parte del personal nos la llevamos a bonificar y cierta parte del personal, en caso de no ser PYME, y cierta parte del personal la llevamos a la deducción, ¿vale? Entonces, si no coincidimos en el mismo personal, podríamos estar utilizando ambas herramientas. Vale, sí que es cierto que en términos de, ¿no? En términos de retorno, etcétera, la deducción, a ver, es mucho más atractiva en Es este más caso atractiva. es mucho Sí, más atractiva para las compañías, ¿no? Pero al final es analizar cuál es la estrategia, ¿no? Que más le interesa a la empresa en función de sus resultados, etcétera, o los objetivos que quiera asumir, ¿no? Por lo tanto, ese sería un análisis, no una primera fase de ese mapa de oportunidades, en este caso, pues de financiación, fiscalidad, que analizaríamos para ver cuál es la estrategia más óptima a seguir. eso es. Vale, pues si te parece, lo vamos a dejar aquí, que ya para ser Perfecto. puntuales con el horario y dejar a la gente libre para poder hacer su actividad. Ha sido un placer llevar este primer webinar, espero que haya sido de utilidad de todos los que estamos y sí que nos gustaría dejar una cuña publicitaria del siguiente, ¿vale? Un poco enfocado a lo que hablábamos, ¿no? Oye, pues al final cada sector tiene sus particularidades y aunque no existan unas deducciones que sean para energía concretamente, pues sí que podemos encontrar dentro de estos grandes proyectos, que al final son macroproyectos energéticos, podemos encontrar un retorno por la vía de la deducción y podemos analizar esos gastos y encontrar casos concretos, ¿no? Y entonces es muy interesante el webinar que se ha preparado la próxima semana con nuestros compañeros David y Paloma, que además estará como maestro de ceremonias Daniel Ramos, como responsable de la parte de energía dentro de FEI Group y es muy interesante escucharles y ya os digo, pondrán ejemplos prácticos y que servirá de ayuda para realmente analizarnos, ¿no? Y analizar nuestras propias realidades y ver que sí que tenemos cabida en este tipo de incentivos. Genial, genial. Almu, pues oye, muchísimas gracias. Gracias Así. a todos los asistentes. Y hemos hecho también un real time, hemos ido respondiendo las consultas, algunas han quedado pendientes, pero nos comprometemos a responder vía correo, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos el próximo 4 de febrero a las 10. Que tengáis Genial. una feliz semana. Un Venga, saludo. muchas Muchas gracias. Un gracias. saludo.